Siempre odié el silencio en Artemisa. No era como el silencio de una biblioteca, donde al menos hay un zumbido sutil de vida. No, esto era un vacío donde cada pequeño sonido se amplificaba y distorsionaba hasta volverse irreconocible. El ruido constante de la estación era todo lo que teníamos, y no ayudaba mucho. Pero hoy era diferente. Hoy, el ruido habitual de la estación fue ahogado por el reactor de punto cero. Al activarse por primera vez, lo habíamos logrado. Después de meses de simulaciones, cálculos interminables y más discusiones de las que quería recordar, el punto cero estaba en línea y funcionando. Por primera vez, desde que nos enviaron aquí, sentí un destello de esperanza. Esa clase de esperanza que nace de saber que estás al borde de algo que podría cambiarlo todo. Me recosté en la silla, los ojos clavados en el monitor que mostraba los números de salida de energía. Las cifras que solo había soñado ver en tiempo real ahora estaban frente a mí. Energía infinita, esperando a que la domináramos. Higgs y Leah estaban cerca, observando cómo los datos aparecían en las pantallas, sus rostros reflejando el mismo optimismo cauteloso. Hasta ahora, todo bien, murmuró Higgs, manipulando su dispositivo portátil. Sus ojos saltaban entre las lecturas y el reactor, visible tras la ventana reforzada. Higgs era práctico, metódico, el tipo de persona que rara vez se emocionaba por algo. Siempre actuaba como si lo único importante fuera evitar que la estación explotara. Carlos. La voz de Leah cortó mis pensamientos. Estaba junto a la consola del reactor, con los brazos cruzados y una mueca de escepticismo en el rostro. Tenemos resultados iniciales, pero es demasiado pronto para declarar esto un éxito. El reactor apenas está al 1% de su capacidad. La miré, conteniendo la frustración que hervía en mi pecho. Leah había sido la voz de la precaución desde el primer día, siempre preocupada por los protocolos de seguridad, siempre pidiendo más tiempo. Pero está funcionando, ¿no? Respondí. No hay anomalías ni fallas. Hemos hecho historia hoy. Leah no parecía convencida. Miró a Higgs buscando apoyo, pero él solo se encogió de hombros. Era demasiado pronto para saber si realmente lo habíamos logrado, y ella lo sabía, pero no iba a dejar que su cautela arruinara el momento. Volví a la consola, observando cómo los números se mantenían estables. Todo era perfecto. Mejor que perfecto. Habíamos accedido a algo que nadie más había logrado tocar, y pronto el mundo lo sabría. La corporación, la junta directiva, el planeta entero, no tendrían más remedio que reconocer nuestro éxito. Y esto solo era el principio. Un pequeño pitido me sacó de mis pensamientos. Miré la pantalla. Solo una fluctuación menor en la salida del reactor. Nada grave. Ajusté algunos parámetros y los números se estabilizaron. ¿Alguien más vio eso?, pregunté, tratando de sonar casual. ¿Vio qué?, preguntó Higgs sin levantar la vista. Una pequeña fluctuación. Nada crítico, solo raro. Leah se acercó a mi estación, frunciendo el ceño al mirar el monitor. No debería haber fluctuaciones tan pronto. Estamos a capacidad mínima. Está dentro de los rangos esperados, dije, quitándole importancia. Probablemente un error en el sistema de monitoreo. Nada de qué preocuparse. Ella no parecía convencida, pero no discutió. Sabía que estaba pensando en todos los protocolos de seguridad que habíamos ignorado para acelerar el proceso. Pero ¿qué esperaba? No íbamos a quedarnos de brazos cruzados mientras el resto de la galaxia nos ganaba terreno. Ejecutamos algunos diagnósticos más, pero todo parecía normal. La fluctuación no volvió a aparecer, y el reactor siguió funcionando sin problemas. Higgs murmuró algo sobre revisar los sellos de contención,
y se alejó hacia otra parte de la sala, dejándome a mí y a Leah en el silencio incómodo que habíamos aprendido a soportar durante los últimos meses. «No me gusta esto», dijo ella después de una larga pausa. «Todo parece demasiado perfecto. Nada que sea tan nuevo funciona bien al primer intento». Contuve las ganas de poner los ojos en blanco. Leah siempre era así, incapaz de estar satisfecha a menos que tuviera algo que arreglar. «Simplemente no estás acostumbrada a que las cosas salgan bien», dije con una sonrisa burlona. «Relájate». Ella no me devolvió la sonrisa. Estaba a punto de decir algo más cuando ocurrió un cambio abrupto. Un segundo estaba mirando el monitor, y al siguiente ya no. Fue como parpadear, excepto que no había parpadeado. Miré a mi alrededor, confundido. La sala se sentía diferente. Leah seguía allí, pero ya no estaba frente a mí. Se había movido unos pasos hacia un lado, mirando al reactor. «Leah», llamé. Ella se volvió hacia mí, frunciendo el ceño. «¿Qué?». Abrí la boca para explicar, pero me detuve. ¿Qué iba a decir? ¿Que algo había cambiado? ¿Que había perdido unos segundos? No, sonaba ridículo. Sacudí la cabeza, forzando una risa. «Olvídalo». Ella arqueó una ceja, pero no insistió. La vi volverse hacia el reactor, su atención regresando a los números en su pantalla. Miré mi propia consola, pero mi corazón latía más rápido ahora. Intenté ignorarlo. Tal vez solo estaba cansado. Llevábamos semanas durmiendo poco. Era normal que me estuviera afectando. Pero entonces, en el monitor, la salida del reactor se disparó. La fluctuación había regresado. Más fuerte esta vez. Me incliné hacia adelante, tocando la pantalla para obtener una lectura más clara. Pero antes de que pudiera ajustar algo, los números volvieron a la normalidad. «Higgs», llamé. Apareció desde detrás de una estación de trabajo, limpiándose las manos en el mono. «¿Qué pasa?». Otra fluctuación. Esta vez fue grande. Frunció el ceño y se acercó a revisar los datos. Leah se unió a él, escaneando los números tan rápido como aparecían. «Sigue dentro de los límites tolerables», murmuró Higgs, rascándose la barbilla. «Pero sí, es raro». «Raro no es bueno», dijo Leah con firmeza. «Deberíamos apagarlo y averiguar qué lo está causando». Los miré a ambos, sintiendo un nudo en el estómago. Había algo en esa fluctuación que se sentía mal. No en un sentido técnico, no era peligrosa, al menos no todavía, sino extraño, como si el reactor no solo estuviera arrojando números al azar. Era como si estuviera haciendo algo que no podíamos ver. Sacudí la cabeza, desechando el pensamiento. «No exageremos. Podemos seguir monitoreando. Haremos un diagnóstico completo esta noche, pero no hay razón para apagarlo. Pasamos el resto del día con esa tensión flotando sobre nosotros». Seguí observando los monitores, esperando otra anomalía, pero no ocurrió nada. El reactor siguió funcionando con su zumbido constante, imperturbable. Cuando finalmente salí de la sala de control, mis nervios estaban destrozados. Mientras caminaba hacia mis habitaciones y cerraba la puerta, el silencio se sentía aún más intenso ahora que estaba solo. Me senté al borde de la cama, mirando fijamente a la nada, todavía pensando en esa fluctuación, en cómo esos segundos habían desaparecido antes. Pasé una mano por el cabello, tratando de convencerme de que no era nada, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. No supe cuándo me di cuenta de que las cosas habían empeorado. Los días comenzaron a fundirse. Trabajábamos sin descanso, ejecutando diagnósticos, ajustando parámetros y monitoreando el reactor, tanto que apenas noté cómo el tiempo se escurría, pero cuando volvió a suceder, no pude ignorarlo. 3 días después de la primera prueba, Leah estaba en el mismo turno que yo, revisando sus números con la misma concentración de siempre. Higgs estaba fuera de servicio, descansando en las habitaciones del equipo, y la estación se sentía más silenciosa de lo habitual. Y entonces ocurrió.
Un segundo estaba escribiendo un informe sobre la salida de energía del reactor. Todo parecía estable, sin picos ni fluctuaciones desde la primera. Y al siguiente mis manos simplemente estaban quietas sobre la consola. El informe estaba terminado. Miré la pantalla, confundido. Estaba seguro de no haber escrito los últimos 2 párrafos. Lía, llamé tratando de mantener la calma en mi voz. La miré, pero ella estaba demasiado concentrada en su propia pantalla. Terminé este informe. Ella alzó la vista, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no recuerdo haberlo terminado. Un segundo lo estaba escribiendo y ahora está listo. Lía me miró por un largo momento. Podía ver la duda formándose en sus ojos. Llevas días trabajando sin parar, Carlos. Probablemente estás cansado. Tu mente te está jugando una mala pasada. Quería creerle, pero algo en mi interior me decía que no era así. Miré el informe, tratando de reconstruir mis pasos, pero no podía. Era como si hubiera un vacío en mi memoria, como si hubiera parpadeado y avanzado en el tiempo. Olvídalo, murmuré, más para mí que para ella. Guardé el informe y me recosté en la silla, pasando una mano por mi rostro. Tomaré un descanso pronto. Solo déjame terminar la última ronda de diagnósticos. Lía no insistió. Era cautelosa, pero no tonta. Sabía la presión que estábamos soportando todos, y tal vez pensó que no valía la pena discutir conmigo. Más tarde, ese mismo día, estábamos monitoreando el campo de contención del reactor, asegurándonos de que todo siguiera dentro de los límites normales. Lía revisaba los números. Higgs había regresado y trabajaba en silencio en su propia consola. Las cosas se sentían normales, o tan normales como podían serlo, en medio del espacio profundo, con un reactor capaz de romper agujeros en la tela de la realidad. Estaba leyendo el informe del sistema de enfriamiento cuando sucedió de nuevo. Un segundo estaba allí, los ojos fijos en los datos, y al siguiente estaba sentado. Higgs decía algo, pero su voz estaba distorsionada, como si la escuchara bajo el agua. ¿Viste eso, Lía? ¿Lo estás viendo? La voz de Lía recuperó nitidez. Lo vi. La salida de energía se disparó. Otra fluctuación, pero esta vez más grande. No volvió a la línea base. Parece que quiere seguir subiendo. Parpadeé, desorientado. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, tratando de orientarme. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Lía me miró, estrechando los ojos. ¿Fuera? ¿De qué hablas? Me detuve. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía decirles que sentía que había perdido minutos, que había saltado en el tiempo? Sonaba una locura, pero sabía que no estaba equivocado. No me lo estaba imaginando. Es que no recuerdo los últimos minutos. Es como si hubiera saltado. Un segundo estaba de pie y al siguiente sentado. Ni siquiera me senté. No me moví. Higgs y Lía intercambiaron una mirada. Ninguno habló por un momento. Y podía ver la preocupación instalándose en sus expresiones. Carlos, dijo Lía con cuidado, hemos estado monitoreando el reactor todo el tiempo. Hubo una fluctuación, pero nada como lo que describes. No es solo el reactor, dije, levantándome demasiado rápido. Mis manos temblaban, aunque intenté ocultarlo. Algo le pasa al tiempo. Estoy perdiendo tiempo, y no soy solo yo. El reactor, la estación, algo está pasando aquí. Higgs negó con la cabeza. Estás cansado. Probablemente estás sobrecargado. Todos hemos estado viendo cosas. No, esto no es fatiga. Sé lo que digo. Escuché la desesperación en mi propia voz ahora. Esto no es normal. No es un fallo del reactor. Creo que estamos tocando algo que no entendemos. Carlos, comenzó Lía, pero la interrumpí. Necesitamos ejecutar un diagnóstico completo de la estación, no solo del reactor. Algo anda mal con todo el sistema. Quizás más que eso. Lía dudó, luego asintió lentamente. Está bien, lo haremos. Higgs murmuró algo inaudible, pero no discutió.
Sabía que estaba frustrado, probablemente pensaba que me estaba volviendo loco, pero también sabía que no podía ignorarme cuando estaba así de alterado. Comenzamos el diagnóstico, monitoreando cada sistema en Artemisa. Soporte vital, comunicaciones, funciones de la IA, todo. Pero a medida que los datos llegaban, todo parecía normal. Sin fallos, sin errores, todo dentro de los parámetros normales, excepto por una cosa. Cerbero. Llamé a la IA de la estación. ¿Cuál es el estado de los reportes de anomalías de hoy? La IA respondió con su voz monótona habitual. Anomalías detectadas. Ninguna. Ninguna, repitió Lía, mirándome. Eso no puede ser. Cerbero, ¿qué hay de las fluctuaciones del reactor de hace un rato? Pregunté. Salida del reactor estable. No se detectan fluctuaciones. Miré fijamente la consola. Eso es imposible. Todos las vimos. Higgs, tú también la viste, ¿de verdad? Higgs asintió lentamente. Sí, todos la vimos. Los datos estaban ahí. Cerbero, revisa de nuevo. Examina los registros de las últimas 24 horas. Salida del reactor estable. No se detectan anomalías. Esto no era fatiga. No era un fallo. Algo andaba mal. Algo más profundo de lo que podíamos ver. Tenemos que resolver esto, dijo Lía en voz baja. No podemos seguir con estos experimentos sin saber qué está pasando. Higgs cruzó los brazos, mirando el monitor como si lo hubiera traicionado. Revisaré los sistemas físicos de nuevo. Quizás hay un fallo de hardware en algún lado. Podría estar afectando los registros. No le creí, pero no discutí. En este punto, cualquier respuesta era mejor que el silencio en el que nos habíamos quedado. Lía se volvió hacia mí con esa mirada intensa que siempre tenía cuando estaba a punto de presionar. Carlos, hablo en serio. Tenemos que apagarlo. Al menos hasta que entendamos qué está pasando. No, respondí de inmediato, firme. No estaba listo para rendirme, no cuando estábamos tan cerca. Seguimos dentro de los límites seguros. Estas anomalías, sean lo que sean, no representan una amenaza inmediata para la estación. Apretó la mandíbula, y por un segundo pensé que discutiría. Pero entonces suspiró, sacudiendo la cabeza. Está bien, pero si vemos una fluctuación más, terminamos. ¿De acuerdo? No me gustó, pero asentí. De acuerdo. Pasamos el resto del día en un silencio tenso, ejecutando más pruebas, pero no ocurrió nada más. Sin fluctuaciones, sin saltos en el tiempo, sin sensaciones extrañas. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. El silencio entre nosotros se había vuelto más espeso en los últimos días. Higgs, Lía y yo apenas hablábamos, a menos que fuera sobre el reactor. Y hasta esas conversaciones eran intercambios breves y tensos que parecían más una obligación que un diálogo. Las anomalías se habían vuelto imposibles de ignorar. Saltos en el tiempo, momentos repetidos, incluso objetos que parecían desaparecer y reaparecer. Pero nadie quería admitir la verdad. Había pasado la mayor parte del día en mi estación, monitoreando la salida del reactor. Mi cuerpo estaba pesado por el agotamiento, mi mente funcionando en piloto automático, mientras repasaba los datos por centésima vez. Lía estaba al otro lado de la sala, silenciosa como siempre, los ojos pegados al monitor frente a ella. Higgs estaba sentado cerca de los controles del reactor, con la expresión tensa. Se sentía como si estuviéramos esperando algo, aunque ninguno supiera qué. Carlos. La voz de Lía cortó el silencio, suave pero seria. He estado revisando los registros del reactor otra vez. Hay algo que necesito mostrarte. Me volví hacia ella, con un presentimiento en el estómago. Lía rara vez hablaba a menos que tuviera algo concreto. No era del tipo que especulaba. Se acercó a mi consola y tecleó algunos comandos, desplegando una serie de gráficos y números que, para un ojo inexperto, habrían parecido un revoltijo de datos sin sentido. Pero yo pude ver los patrones de inmediato: picos, caídas, fluctuaciones. Nada de lo que deberíamos estar viendo de una fuente de energía estable.
Esto no es ruido aleatorio, es un patrón, y viene de algún lugar fuera del reactor. Los niveles de energía no están fluctuando por un fallo. Están siendo influenciados por algo. Estamos conectados a algo. Fruncí el ceño, inclinándome para estudiar los datos. ¿Qué estás diciendo? Ella hizo una pausa, mirando a Higgs, que se había acercado para escuchar. Creo que el punto cero está vinculado a otra dimensión. Cada vez que activamos el reactor, es como si abriéramos una puerta, accediendo a un universo paralelo que opera bajo leyes físicas diferentes. Por eso hemos estado viendo estas anomalías. El reactor está extrayendo energía de esta otra dimensión, pero también está desestabilizando nuestra realidad en el proceso. La miré fijamente, dejando que sus palabras se asentaran. Un universo paralelo. Ya no era teoría. Habíamos accedido a algo que se estaba filtrando a nuestro mundo. Y si seguimos presionando, continuó, vamos a abrir esa puerta de par en par. Higgs exhaló lentamente, sus ojos saltando entre nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo apagamos? Lia asintió. Tenemos que hacerlo. Si no, podríamos enfrentar un colapso total de la estación. O algo peor. Por un largo momento, ninguno dijo nada. Finalmente, asentí. Lo apagamos. Higgs ya se movía hacia los controles del reactor. Lia desplegó el procedimiento de apagado en su terminal, con los ojos entrecerrados mientras leía los pasos. Esto era todo. El fin del proyecto. El fin de todo por lo que habíamos trabajado. Pero mientras el reactor comenzaba a apagarse, algo salió mal. Higgs frunció el ceño, sus manos deteniéndose sobre los controles. No se está apagando. Me giré hacia el reactor, con el pulso acelerándose. El zumbido seguía allí, esa vibración baja y constante que se había vuelto tan familiar. ¿Qué quieres decir con que no se está apagando? Quiero decir que el reactor no responde. Inicié la secuencia de apagado, pero no pasa nada. Lia se acercó, revisando su terminal. Eso es imposible. Debería estar apagándose ahora mismo. Los niveles de energía no están bajando, están aumentando. Me acerqué a la consola del reactor, mirando los números. Ella tenía razón. La salida de energía volvía a subir, incluso más rápido que antes. El reactor no se apagaba. Se alimentaba de algo más. Corta la energía. Corta la conexión con el reactor. Si no responde a la secuencia de apagado, lo matamos manualmente. Higgs asintió y se movió hacia los controles de energía, accionando los interruptores para cortar la fuente de alimentación del reactor. Pero nada cambió. El zumbido persistió. Los números en la pantalla siguieron subiendo. «Sigue funcionando», murmuró Higgs, mirando la consola incrédulo. «Ni siquiera está conectado a la red eléctrica. ¿Cómo es posible?» La teoría de Lia resonó en mi mente. El reactor estaba extrayendo energía de la dimensión paralela. Ya no necesitaba nuestra fuente de alimentación. Había encontrado algo más de qué alimentarse. Lia, si el reactor está extrayendo energía de la otra dimensión, no podemos apagarlo. Se está alimentando de ese mundo. Su rostro estaba pálido, los ojos clavados en el reactor. Mientras más tiempo mantengamos el reactor en funcionamiento, más desestabilizamos nuestra realidad. Tenemos que encontrar la manera de detenerlo. Miré el núcleo brillante a través del vidrio reforzado, la luz pulsando como un latido. Podemos intentar cortar el sistema de enfriamiento, sugirió Higgs, aunque su voz estaba llena de duda. Sin él, el reactor se sobrecalentará. Podría activar un apagado de emergencia. Vale la pena intentarlo, dije, aunque no lo creía. Desactivamos el sistema de enfriamiento, cortando el flujo de nitrógeno líquido que mantenía estable al reactor. Pero a medida que la temperatura comenzó a subir, el reactor no mostró señales de detenerse. Al contrario, parecía prosperar en el caos. La salida de energía siguió aumentando. «No está funcionando», dijo Lia. «El reactor no responde a nada que hagamos.
Es como si ni siquiera fuera parte de esta estación. La comprensión me golpeó. El reactor había cruzado un umbral invisible. Ahora era una fuerza que no obedecía nuestras reglas ni nuestra física. Habíamos abierto una puerta a otro mundo, y ahora no podíamos cerrarla. Leah tenía razón. Deberíamos haberlo apagado en el primer momento en que vimos esas anomalías. Pero ahora era demasiado tarde. El reactor estaba fuera de nuestro control, y lo que fuera que estuviera al otro lado de esa puerta nos estaba observando. Lo sentí de nuevo, esa presencia, la sensación de ser observado, estudiado, como si fuéramos un experimento que había salido mal. Y por un momento creí ver algo en el resplandor del reactor. Una forma, una figura. Leah y Higgs seguían hablando, todavía tratando de encontrar una solución, pero sus voces sonaban distantes, apagadas. Todo lo que podía hacer era mirar el reactor, esa luz imposible que se derramaba en nuestro mundo. Leah seguía en la consola, los dedos moviéndose sobre las teclas. Higgs caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo, ocasionalmente mirando hacia la cámara del reactor. Yo mantuve mis ojos en el núcleo del reactor, la luz de él haciéndose más brillante. Ya no era luz. Era como si el aire alrededor del núcleo hubiera comenzado a deformarse, doblando de maneras que no tenían sentido. Las líneas de la cámara se torcían ligeramente, lo suficiente para marearme si miraba demasiado tiempo. Higgs finalmente dejó de caminar. No vamos a salir de esto, ¿verdad? Leah no levantó la vista de su terminal. No, si no detenemos ese reactor. No podemos detenerlo, dije, con voz plana. Está extrayendo energía del otro lado ahora. Cortamos todas nuestras conexiones, pero sigue funcionando, alimentándose de lo que sea que haya en esa dimensión. Los dedos de Leah se detuvieron por un momento, luego continuaron. Tenemos que destruirlo. Si no podemos apagarlo, tendremos que volar todo. La idea de destruir el reactor, de destruir todo por lo que habíamos trabajado, era impensable. Pero si no lo destruíamos, lo que fuera que estuviera al otro lado iba a pasar. Me volví hacia Higgs, que estaba junto a los controles del reactor. Consigue los explosivos. Prepararemos la cámara. Lo volaremos todo. Higgs no dudó. Asintió con la cabeza y desapareció por el corredor, dejándome a mí y a Leah en la sala de control. Por un momento, ninguno se movió. El silencio entre nosotros era frágil, como si toda la estación estuviera esperando que algo se rompiera. Por el rabillo del ojo vi una sombra, apenas visible en el resplandor del reactor. Parpadeé, pensando que era un juego de luz, pero cuando giré la cabeza, no desapareció. En cambio, cambió lentamente, tomando forma, haciéndose más distinta, más presente. La figura era alta, fácilmente de 2,5 metros, pero su forma era imposible de definir. Era como mirar algo medio disuelto en agua, sus bordes desdibujándose y ondulando, nunca del todo sólidos. Sus extremidades se extendían demasiado, su cuerpo delgado, sus movimientos lentos, como si todavía estuviera aprendiendo a existir en nuestro mundo. Estaba parado en la cámara del reactor, justo detrás del vidrio reforzado, pero su presencia se filtraba en la habitación como una corriente fría. La luz del reactor se doblaba a su alrededor, deformándose como si la figura estuviera consumiendo el espacio a su alrededor. Leah no lo había notado todavía concentrada en su pantalla, tecleando. Leah, mira. Ella se volvió lentamente, siguiendo mi mirada hacia la cámara del reactor. Sus manos dejaron de moverse. Sus ojos se abrieron al ver la figura allí parada. «¿Qué demonios?», susurró, su voz desvaneciéndose. La figura no se movió. Simplemente estaba allí, como si esperara, observando, pero su forma parecía imperfecta, como si no hubiera entrado completamente en nuestra dimensión. Sus extremidades flotaban justo por encima del suelo, y había una ingravidez en ella.
como si la gravedad no le afectara de la misma manera. Otra figura apareció, esta igual de alta, igual de distorsionada, emergiendo del resplandor del reactor, como una sombra desprendiéndose de la luz. Luego otra y otra. Sentí que el estómago se me hundía. Estaban cruzando a nuestro mundo, uno por uno, atraídos por la energía que habíamos liberado. Las figuras se acercaron al vidrio, sus formas cambiando, casi vibrando con la energía que las rodeaba. Eran vastas, su presencia llenaba la habitación con una pesadez, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Lía dio un paso atrás, sus ojos abiertos por el miedo. «No son reales, ¿verdad?», no respondí. No estaba seguro de si eran reales o no. Todo lo que sabía era que estaban aquí, parados, justo detrás del vidrio. «Están cruzando», murmuré. Abrimos la puerta, y ahora están entrando. Las figuras cambiaron, sus formas haciéndose más distintas, más tangibles. Se acercaron al vidrio, sus extremidades retorciéndose, extendiéndose como si estuvieran probando los límites entre nuestro mundo y el suyo. «Carlos», dijo Lía en voz baja, su voz tensa. «Tenemos que irnos». Nos giramos y salimos corriendo de la habitación. Podía sentir el peso de su mirada en mi espalda, como si nos siguieran, rastreando cada uno de nuestros movimientos. Llegamos a la puerta de la cámara del reactor justo cuando Higgs regresó, con un paquete de explosivos colgado del hombro. Nos miró a los dos, la confusión cruzando su rostro. «¿Qué pasa?» «Están cruzando», dije, con la voz tensa. «Las figuras están entrando a través del reactor». El rostro de Higgs palideció, pero no perdió tiempo haciendo preguntas. Me pasó una de las cargas, sus manos firmes a pesar del miedo en sus ojos. Colocamos esto alrededor de la cámara. Volamos todo. Con suerte será suficiente para cerrarlo. Asentí, tomando los explosivos y moviéndome hacia el reactor. Las figuras seguían allí, visibles a través del vidrio, sus formas cambiando y retorciéndose como si estuvieran hechas de humo y luz. Estaban más cerca ahora, sus extremidades rozando el vidrio como si lo estuvieran probando, buscando una manera de pasar. Mientras colocaba la carga cerca de la base del reactor, las figuras me estudiaban, como si yo fuera parte de un experimento que intentaban entender. Miré a Lía mientras ella aseguraba la carga final al otro lado de la cámara. Higgs retrocedió después de colocar la suya, sus ojos clavados en el reactor. «Nos vamos», dijo. Nos giramos y nos dirigimos a la salida, pero cuando llegamos a la puerta, algo me detuvo. Una incomodidad abrumadora me agarró, como si el aire hubiera cambiado a nuestro alrededor. Me volví hacia el reactor. Las figuras seguían allí, pero ahora eran más sólidas, más presentes. Y entonces una de ellas se movió. No fue un movimiento humano. No había sentido de músculo, hueso debajo de la superficie. La figura simplemente se deslizó por la cámara del reactor como si no tuviera peso, su forma ondulando mientras pasaba a través de la luz. Llegó al vidrio, su mano enorme presionando contra la barrera. El vidrio se agrietó. No podía moverme. No podía apartar la vista de la figura mientras presionaba más fuerte contra el vidrio, su forma apareciendo y desapareciendo de la realidad. Las grietas se extendieron como una telaraña por la superficie. La barrera no iba a aguantar. Las figuras se habían vuelto más sólidas, como si estuvieran aprendiendo a existir en nuestro mundo. Sus formas enormes y alargadas parecían a la vez alienígenas y familiares, como reflejos distorsionados de algo humano. No caminaban, flotaban, sus extremidades largas rozando apenas el suelo, como si las leyes de la gravedad no les aplicaran del todo. Apreté el pequeño dispositivo con fuerza, mis manos resbaladizas por el sudor. Miré a Lía y a Higgs. Ambos estaban tensos. Habíamos intentado todo, cortar la energía, cortar el enfriamiento del reactor. Nada había funcionado. Todo se reducía a esto.
destruir el reactor y esperar que lo que estuviera al otro lado no nos arrastrara con él. En cuanto active esto, tenemos que correr, dije, forzando mi respiración a estabilizarse. No sabemos qué tan grande será la explosión. Carlos, dijo Higgs, su voz baja pero urgente, solo hazlo. Asentí y presioné el botón. Las cargas detonaron con un sonido que fue menos una explosión y más un desgarro, un rasgado resonante y profundo. El suelo tembló violentamente y el núcleo del reactor brilló, la luz cegadora tragándose todo en un instante. Parpadeé, luchando por ajustarme a la luz tenue. Estaba tirado en el suelo, polvo y escombros cubriendo mi cuerpo. Gemí mientras me incorporaba, con la cabeza palpitando. La cámara del reactor, lo que quedaba de ella, era una ruina. Las paredes, antes impecables, estaban agrietadas y ennegrecidas por las marcas de quemaduras. Vigas de metal colgaban en ángulos extraños, retorcidas y rotas. El reactor en sí había desaparecido, reducido a un cascarón carbonizado. Pero más que eso, todo se sentía diferente. La estación había cambiado. Leah, Higgs. Un gemido débil vino de detrás de una pila de escombros y me apresuré hacia allí, apartando los restos. Higgs estaba allí, su rostro manchado de sangre y polvo, pero vivo. ¿Estás bien?, tosió, asintiendo débilmente. A unos metros, Leah se esforzaba por ponerse de pie. Se sacudió el polvo de la ropa y se acercó tambaleándose a nosotros, sus ojos abiertos de par en par, mientras miraba alrededor de la cámara destruida. «Esto no es...», comenzó, pero se detuvo, su mirada fija en algo detrás de nosotros. Me giré y vi lo que había llamado su atención. Las figuras. Todavía estaban allí, pero el reactor estaba destruido. ¿Cómo podían seguir aquí? Estaban paradas justo más allá de los escombros, más sólidas ahora, más tangibles. Ya no titilaban en los bordes como antes. Eran reales, completamente presentes, y algo en ellas había cambiado. Seguían siendo enormes, pero ahora podía ver detalles que no había notado antes. Rasgos retorcidos, rostros a medio formar, que parecían congelados en expresiones de sufrimiento. Retrocedí instintivamente. Esto no tiene sentido. El reactor no es la misma estación. Leah me interrumpió. Mira alrededor. Parpadeé tomando por primera vez una visión completa de nuestro entorno. Las paredes estaban agrietadas, cubiertas de capas de polvo y óxido, como si la estación hubiera sido abandonada durante décadas. El equipo parecía más avanzado y corroído por el tiempo. Esto no era Artemisa. «No estamos en nuestro mundo», dijo Leah. «Cruzamos». La realidad me golpeó. La explosión no nos había matado, nos había arrojado a la dimensión paralela, y las figuras no habían venido a nuestro mundo. Nosotros habíamos venido al de ellas. Las figuras eran más claras ahora, sus formas más definidas. Vi los restos, harapientos, de un uniforme, apenas aferrándose a una de las extremidades de la figura. El uniforme era nuestro. «Esos somos nosotros», dijo Higgs, su rostro retorciéndose de horror, «o lo que queda de nosotros». «Estás diciendo que esas cosas son de esta dimensión», dijo Leah, su voz clínica, aunque sus ojos estaban abiertos por el miedo. «Nuestros equivalentes. Ellos estuvieron aquí primero. Intentaron aprovechar la energía, igual que nosotros. Y esto es lo que les hizo. No podía respirar. Las figuras, las versiones de nosotros, se deslizaban por la cámara destruida, sus extremidades retorcidas rozando el equipo roto, sus ojos vacíos mirándonos. «Nos están cazando», susurré. Leah se volvió hacia mí. «Tenemos que encontrar una salida de aquí». Pero supe, incluso mientras lo decía, que no había salida. La estación, esta versión de ella, era un cementerio, y estábamos atrapados dentro, cazados por las mismas cosas en las que nos habíamos convertido. Corrimos por los pasillos de la estación en ruinas,
el aire espeso con polvo y los restos de lo que alguna vez fue nuestra realidad. Cada esquina que doblábamos nos llevaba más profundo en la versión retorcida de Artemisa, donde el metal oxidado crujía bajo el peso de décadas de abandono. Pero no importaba cuánto corriéramos, las figuras siempre estaban allí, moviéndose, con un propósito silencioso e inquietante. «No vamos a lograrlo», murmuró Lía, mientras nos refugiábamos en una habitación derruida que alguna vez había sido el comedor. Las mesas estaban volcadas, las paredes cubiertas de mugre, y el aire rancio era sofocante. Mientras recuperábamos el aliento, escuché un susurro áspero, como una voz llevada por el viento. Venía del corredor del que habíamos escapado. Asomé la cabeza y vi las figuras, inmóviles al otro extremo, sus ojos vacíos, mirando a la nada. Estaban esperando. «Están jugando con nosotros», me di cuenta. «Podrían habernos atrapado ya». «Estamos atrapados», susurró Higgs. «No hay salida. Todo lo que podía hacer era mirar mientras las figuras comenzaban a moverse de nuevo, deslizándose por el corredor hacia nosotros, lentas pero inevitables. Y en ese momento lo entendí. Esto no era una cacería. Era un ciclo, una repetición de lo que ya había sucedido. Las figuras no nos estaban matando, nos estaban preparándonos para convertirnos en ellas.